¿Alguna vez te has preguntado con qué parte del cerebro es con la que haces arte, o con la que haces sumas y restas de números, o la que nos ayuda a hablar? O quizá te has preguntado en qué región se localizan los pensamientos, o la memoria y recuerdos, o con qué parte del cerebro sentimos. Pues todas esas actividades se pueden observar y medir por medio de un magnetoencefalógrafo. Pero, ¿qué es un magnetoencefalógrafo? La actividad cerebral es extremadamente compleja. Está involucrada una red gigantesca de billones de neuronas. Demasiadas, ¿no crees? Cada una tiene un trabajo especial. Esto lo decide el proceso eléctrico mediado por reacciones químicas, que puede ser medida de una forma invasiva o no invasiva. ¿Te imaginas de qué tipo es la magnetoencefalografía? La magnetoencefalografía, o MEG, es una técnica no invasiva de neuroimagen que mide pequeñas señales de campos magnéticos que se producen a partir de las corrientes neuronales de cada región de tu cerebro. ¿Y cómo se generan las señales? Una de tus neuronas se comporta como una bomba electroquímica que tiene iones cargados eléctricamente que se mueven de adentro hacia afuera de la membrana de tus células. Si se estimula una de tus neuronas, causa que un flujo de iones positivos entre a tu célula, generando una despolarización. Y si esta es lo suficientemente fuerte, se genera un potencial de acción nervioso. Este potencial avanza por la membrana de tu célula hasta la región presináptica, donde libera neurotransmisores al espacio sináptico hasta llegar a la membrana de la célula postsináptica e inducir de nuevo el flujo de iones. A este proceso se le conoce como sinapsis. Cuando esto ocurre muchas veces y en la misma dirección, la corriente generada converge en las dendritas y fluye hacia el cuerpo de tu célula de manera perpendicular a tu corteza cerebral. Estas son las corrientes que generan la señal de campo magnético que vamos a medir. Una sola de tus neuronas produce un campo magnético tan pequeño que no es posible de leer con nada. Así que necesitamos 50.000 de tus neuronas para generar un campo magnético que pueda medirse afuera de tu cabeza. Estas corrientes se interpretan como corrientes dipolares que tienen posición, orientación y magnitud. Este tipo de corrientes origina un campo magnético alrededor del vector de esta. Este campo está de forma perpendicular al flujo que toma esta corriente. Por ello, los dispositivos de interferencia cuántica superconductora o SQUID son más sensibles a la actividad cerebral de los surcos. Pero, ¿qué es un SQUID? El squid consiste en dos superconductores separados por finas capas aislantes que forman dos uniones Josephson paralelas. Las uniones Josephson son dos superconductores separados por una capa aislada, los cuales pueden experimentar un efecto túnel en los pares Cooper. Los pares Cooper son pares de electrones que están acoplados en un rango de cientos de nanómetros y pueden ser representados por una función de onda similar a la función de onda de partícula libre. Si dos superconductores están separados por una delgada capa aislante, entonces en los pares Cooper pueden ocurrir el efecto túnel de la mecánica cuántica sin romper los pares. Se contempla esta condición como las funciones de onda de los pares Cooper en cada lado de la unión, penetrando en la región aislante y acoplándose en fase. Bajo estas condiciones, fluirá una corriente a través de la unión en ausencia de un voltaje. A este efecto se le conoce como efecto Josephson de corriente directa. El dispositivo se puede configurar como un magnetómetro para detectar campos magnéticos increíblemente pequeños. La gran sensibilidad de los aparatos SQUID tiene que ver con los cambios medidos en el campo magnético asociado con un flujo cuántico. Uno de los descubrimientos asociados con las uniones Josephson fue que el flujo está cuantizado en unidades. Si en este dispositivo se mantiene una corriente constante de polarización,
El voltaje medido oscila con los cambios de fase en las dos uniones, los cuales dependen de la variación del flujo magnético. El conteo de las oscilaciones permite evaluar el cambio de flujo que se ha producido. Un periodo de variación de voltaje corresponde a un incremento constante de un flujo cuántico. Debido a la amplitud extremadamente pequeña de la señal, los sistemas MEG requieren la instalación de un cuarto protegido para evitar la interferencia de las fuertes señales magnéticas del ambiente. Los SQUID están en una gran unidad de enfriamiento bañados en helio líquido a menos 269 grados centígrados. A esta temperatura, los pequeños cambios en el campo magnético generados por las neuronas, a pocos centímetros de los sensores, pueden inducir un flujo de corriente en la bobina colectora. El ruido de fondo es más fuerte a las señales que tratamos de medir. Esto se soluciona promediando un gran número de respuestas sincronizadas a partir de estímulos idénticos. Esto reduce la actividad de fondo, que es variable e independiente a lo que se busca medir. Una restricción a considerar es que los pacientes que tomen el estudio deben permanecer quietos durante la sesión. El movimiento puede hacer difícil el análisis y afectar la calidad. Los datos obtenidos con MEG no dan un indicador directo sobre la localización de las fuentes de la actividad cerebral. Esto debido a que la cantidad de posibles distribuciones de corriente o grupo de corrientes con posibles amplitudes y direcciones que conducen a las señales que ve sus sensores es teóricamente infinita. Por lo tanto, aunque se vean varias señales en el MEG, no se sabe dónde está la fuente de la señal, pero se puede intentar determinarlas utilizando algunos modelos. Estos modelos nos ayudarán a localizar el origen de la fuente a partir de los datos observados. El modelo más común es el modelo de dipolos. Se modela una fuente puntual en cualquier instante y en cualquier sitio. Se identifica un instante a modelar y se presupone la ubicación de la fuente. Después de que se realiza esto, se genera el campo magnético resultante y se reajusta la ubicación para reducir la diferencia entre el campo estimado y el campo medido. Se realizan iteraciones hasta tener un error muy pequeño. Para localizar la fuente, es necesario tener un modelo válido de conductividad macroscópica del tejido cerebral y de la cabeza. Por simplicidad, se emplea el modelo conductor simétrico esférico, que consiste en especificar esferas concéntricas con diferentes conductividades, una para el cuero cabelludo, otra para las caras externas e internas del cráneo y otra para el cerebro. Para una aproximación más exacta, es necesario considerar un modelo realista del cerebro. La geometría realista puede basarse tanto en imágenes de resonancia magnética de un individuo como en una imagen del cerebro estandarizado, escalado individualmente.